Amén. Quiero saludar también a los hermanos, a los amigos que a través de la red nos están viendo, a este jovencito, Aarón, que hemos abierto un grupo de juventud, que seguramente igual nos está viendo en directo. Bueno, pues saludos para todos, ese grupo de valientes de Jehová, que el Señor los bendiga muchísimo, y vamos a ver si formamos ese grupo grande para tener un congreso. Si podemos, en el mes de noviembre tendremos un congreso juvenil. Vamos a empezar ya a trabajar eso. Vamos a trabajar, vamos a creer que el Señor va a bendecir muchísimo ese pensamiento que ha puesto el Señor en nuestros corazones. Y vendrán muchos jóvenes de muchos lugares, porque hay hambre, la juventud hay hambre de buscar a Dios. Lo único que hay que hacer es soplar un poco, ¿eh? Hay que soplar un poquito con el ventilador ese que tenemos, ¿eh? Y ya veréis si el fuego no se levanta. Muy bien, pues nada, saludos a todos los que conozco y a los que no conozco. Bueno, los conozco a todos, ¿eh? Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Muy bien, vamos a la palabra, vamos a Mateo 8, seguimos con el libro de Mateo. Yo no sé lo que Dios tiene aquí, pero como Él es bueno, Él nos va a dar buena palabra. Amén. Él siempre da buena palabra. Mateo 8 del 14 al 17, pero nos vamos a parar en el 16, leemos para que sepamos de qué va la palabra. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Él no pudo, si había una necesidad, había que acudir a la necesidad. La suegra de Pedro estaba enferma, y no la deja enferma, sino lo que primeramente atiende. Vemos que Jesús primeramente atiende a la necesidad que había. Qué importante es esto, que es un pensamiento que el Señor nos pone, de que allí donde hay necesidad seamos sabios, porque estamos para suplir la necesidad del pueblo de Dios. Estamos para ayudar al pueblo de Dios. Estamos para ser esa luz en medio de allí donde el Señor nos ponga. Amén. Si nos aislamos en nuestras casas, nunca vamos a conocer la realidad de lo que hay a nuestro alrededor. Por eso es importante que seamos amigos de la gente, porque si somos amigos de la gente y conocemos a la gente se conoce cuando entablas conversación con ellos. ¿Cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, que estabas quizás en una parada de autobús, en el mercado, en la tienda, en algún lugar, y alguien empieza a contarte su vida sin venir a cuento? No te conoce de nada y te empieza a contar su vida. Eso es porque el Señor te está dando la oportunidad para que tú le hables, para que tú le traigas una palabra de consuelo, para que tú le traigas una palabra de expansión para su vida. ¿Cuántas personas necesitan? Porque hay mucha gente que la única Biblia que va a escuchar somos nosotros. La única Biblia que va a leer somos nosotros. Tú no le puedes decir a la gente que lea la Escritura, porque ellos no la van a entender, porque estas cosas están veladas, están escondidas, dice la palabra. Y el Señor a veces abre los ojos y otras veces los abre a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser esas personas que acudan allí donde hay necesidad. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Mira lo que le traían a Jesús. Trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Tú te crees que ahora no hay demonios? Si en aquella época habían demonios, en esta época siguen habiendo demonios. Lo que pasa es que son muy cultos, son muy racionales, son muy humanistas, son muy respetuosos, pero tócalos un poquito y verás como de seguida arrancan, porque
nosotros necesitamos llenarnos del poder de Dios. Si nosotros no predicamos la palabra tal cual, el enemigo no va a rebotarse. Pero cuando tú predicas la verdad y hablas la verdad, le pese a quien le pese, el enemigo se va a rebotar. Porque no todos quieren escuchar la verdad y el diablo no quiere escuchar la verdad. El diablo es un mentiroso desde el principio. Por eso nosotros necesitamos hablar la palabra. Mira cómo echaba Jesús a los demonios. Y esto es lo que aquí me interesa y nos interesa. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos con la palabra. Con la palabra. Imagínate, la palabra nos liberta. Dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra liberta a la gente. Cuando nosotros predicamos la verdad y la misma palabra liberta a la gente. La gente que viene de la calle viene con sus tradiciones, viene con su cultura y viene con su religión. El que era católico viene con su catolicismo, el que era ateo viene con su ateísmo, cada uno viene de una forma y de una manera. Pero hay que predicar la palabra tal cual es y ellos van a ir entrando poco a poco en el entendimiento, porque Dios da entendimiento cuando nosotros predicamos la verdad. Amén. No intentes esconder la verdad, habla claro. Amén. Hablemos claro. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Fijaros que se cumple la palabra de Isaías 53. Esto, aquí el Señor está confirmando en él que él era el Hijo de Dios. Aquí tenemos el cumplimiento de una palabra profética para que incluso aquellos que no creían, porque era difícil que un judío creyera, pero cuando la palabra se cumplía en él poco a poco, la gente iba creyendo. Y aquí en Mateo nos habla, Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 53, lo podéis leer ahí, y él dice que él tomó nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, crucificándolas y llevándolas en la cruz. Hermano, no es que el Señor nos quiera sanar, es que Él ya nos ha sanado. Esto depende de fe, esto es fe en nuestro corazón. La fe pronuncia la palabra y la fe crea la palabra. La fe no se conforma con lo que ve, porque la fe no camina por vista, la fe camina por lo que el Señor dice en su palabra. Hay dos tipos de fe, está la fe humana, pero está la fe que es la fe de Dios, la fe bíblica. No sé la fe que nosotros tenemos, pero necesitamos la fe de su palabra, de sus promesas, de lo que Él dijo, porque su palabra es verdad. Nuestra fe tiene que estar fundamentada siempre en la palabra de Dios. Por eso, cuando el Señor dice que por sus llagas hemos sido sanados, no dice que por sus llagas seremos sanados, sino que por su llaga hemos sido sanados. Eso dice la palabra de Dios. Quiere decir que cuando tú te veas enfermo, tienes que creer a la palabra, Señor, gracias porque esta enfermedad tú la llevaste ya en la cruz. Y el Señor ahí va a empezar a obrar, esa fe empieza a obrar. Aquí se cumple la palabra en Jesús. Jesús no está en el cielo. Jesús está en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Él en cuerpo está resucitado a la diestra del Padre, pero Él dijo, os envío al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Y dice, uno como yo, uno que va a hacer las veces, va a ser como yo. O sea, quien vive en nosotros es Jesús por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora nosotros, cuando nosotros creemos en su palabra empieza a manifestarse. La palabra no se manifiesta y el poder de Dios no se manifiesta hasta que no la creemos. Amén. Pero cuando nosotros empezamos a creer la palabra, empieza a manifestarse el milagro de Dios en nuestras vidas. Esto es un proceso, porque necesitamos fe. Y luego vamos a ir viendo poco a poco cómo incluso los discípulos que estaban al lado de Jesús,
Jesús llegó a decirles hombres de poca fe. Si los que estaban a su lado, que veían milagros, veían a los ciegos ser sanados, a los muertos levantarse, a Jesús caminar por las aguas, ver las maravillas que Jesús hacía, y ellos dudaban, y Jesús llegó a llamarlos a ellos hombres de poca fe. ¿Tú piensas que tú y yo tenemos mucha fe? Tenemos muy poca. Por eso nuestra fe tiene que ir aumentando, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida que vayamos escuchando la palabra de Dios, la fe irá aumentando en nosotros, pero tenemos que escuchar palabra de fe. ¿Por qué me he ido yo a los evangelios? Porque los evangelios es donde el Señor proporciona el mayor nivel de fe. Eso es los evangelios donde encontramos sus milagros. Es en el evangelio donde encontramos las palabras, la forma, la manera en que Jesús se mueve, la naturaleza de Dios, la encontramos ahí, el carácter de Dios, de Jesús en nuestras vidas, lo encontramos ahí, los mandamientos reales de Jesús lo encontramos en los evangelios. Hermano, si queremos descubrir a Jesús necesitamos ir continuamente a los evangelios, sea a Mateo, sea a Marcos, sea a Lucas, sea a Juan, pero leer los evangelios porque es importantísimo. Si queremos que la fe se manifieste y empiece a brotar en nuestras vidas, necesitamos leer los evangelios continuamente, y cuando acabes uno, empieza otro, cuando acabes uno, empieza otro, hasta que te llenes de fe y de los milagros del cielo. Amén. Mira, vamos a Mateo 8, al 19, en adelante. Y vino un escriba y le dijo, un hombre enterado en la palabra de Dios. Vino un escriba, eran los que escribían en pergamino la palabra de Dios, no había imprenta, había que escribirla, para que no se perdiera, y estos sabían exactamente escribir y traducir las escrituras punto por punto. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Con qué facilidad, ¿verdad? A veces decimos, te seguiré. Con qué facilidad a veces decimos, Señor, te doy mi vida. Con qué facilidad le decimos al Señor muchas veces, Señor, quiero ser tuyo, quiero ser tuya. Con qué facilidad hacemos cosas o decimos cosas que luego muchas veces, a veces no somos capaces de cumplir. Pero no porque no porque no queramos, sino porque hay esa humanidad en nosotros. Si Pedro le dije, te seguiré y moriré por ti, y Pedro lo niega. Pedro, que había estado con él, lo niega. Imaginaos si necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que nosotros no nos ocurra lo mismo. Por eso no nos podemos descuidar. La iglesia no entiende que a la que deja de venir a las reuniones, que a la que deja de congregarse, que a la que deja de escuchar la palabra, que a la que deja de venir al centro, al lugar, al encuentro del Señor, porque el Salmo 133 dice que es aquí en medio de la congregación, donde Dios derrama su plenitud, donde derrama vida eterna, donde derrama su unción. La unción no la encuentra mirando Netflix. La unción no la encuentra y la bendición de Dios no la encuentra en tu casa sentado en el sofá tranquilamente, no. Por eso, a ver, si no hay más remedio, pues haremos las reuniones a través de Cello, y haremos las reuniones a través de Facebook, y haremos las reuniones a través de YouTube, y haremos muchas cosas en diferido. Pero hermano, es aquí donde Dios derrama de su Espíritu. Es aquí donde Dios derrama de su gloria. Amén. Por eso, el quedarse en casa no trae nada bueno. Yo no sé, el día que venga el Señor, yo no sé dónde nos va a encontrar. Que nos saque de la iglesia, ¿amén? Que nos saque de aquí. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Mira que pronto ese hombre decía, te seguiré, iré, haré. ¿Cuánto, verdad? De nosotros le hemos dicho muchas veces, Señor, te haré, te seguiré, diré. Y cuántas veces le hemos fallado, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Señor. Y le empieza a poner las cosas claras a este hombre. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir que había que pagar un precio. Había que pagar un precio, y siempre que tú le prometes, le dices al Señor algo,
piensa que detrás de eso hay un precio que pagar. Cuando tú quieres servir al Señor, tienes que pagar un precio. Vas a pagar un precio. Vas a tener persecución. Vas a tener cosas a tu alrededor que te van a impedir. Quizás un día tú le dices al Señor, Señor, yo voy a dejar esto, este vicio lo voy a dejar. Bastante que diga voy a dejar este vicio para que ese vicio se ponga más fuerte, ¿verdad? Bastante que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero hacer algo para ti, y que empieces a tener tropiezo, porque las cosas no vienen sin esfuerzo, las cosas vienen con mucho esfuerzo. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que, hermano, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Mira, y Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no se casaba con nadie, ¿eh? Esa expresión, deja que entierre a mi padre, no es que el padre había muerto y tenía que enterrarlo, no era eso. Era una expresión judía en la cual quería decir, déjame que mi padre muera, cobre la herencia, coja la herencia de mi padre y entonces te sigo. Eso es lo que estaba diciendo, deja que entierre a mi padre, deja que mi padre muera y entonces te sigo. O sea, a veces tenemos como que le ponemos condiciones al Señor para seguirle. Pero si tú quieres seguir al Señor, el seguir al Señor es sin condiciones, porque tú no sabes lo que te vas a encontrar en el camino. Cuando Jesús enviaba a sus discípulos, le decía, no vayáis ni con alforja, no llevéis 2 calzados, no llevéis 2 vestidos, no llevéis nada en el camino, no llevéis ni monedas de cobre ni de oro, porque el obrero es digno de su salario. Quiere decir que tienes que aprender a vivir por fe, a confiar de que el Señor va a ir proveyendo en el caminar las cosas que tú necesitas. Tú tienes que decirle, Señor, yo quiero servirte, y a partir de ahí tienes que empezar a moverte. Hay que moverse. Tú no puedes esperar que Dios lo traiga, tú tienes que ir a buscar. Por eso dice la palabra, pedid, buscad y llamad. Esa es, ¿os acordáis? Mateo 7:7. ¿Ven? Aquí le está diciendo a este hombre Jesús, sígueme y deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Los que no me conocen, la gente que no me conoce, que ellos mismos entierren a sus muertos. Pero tú que me conoces, sígueme. Tú que me conoces, sígueme. Tú que me conoces, avívate. Tú que me conoces, fortalécete. Tú que me conoces, no te quedes sentado. Tú que me conoces, no te quedes ahí impasivo esperando que te lo hagan todo. Muévete, empieza, sígueme. Esa es la palabra, sígueme. Fíjate, es si quieres, si te va bien, si tú crees. Por eso dice la palabra que el que pone la mano en el arado y vuelve para atrás, dice que no es digno de ser su discípulo. Porque el Señor lo que quiere es que vayamos hacia adelante. A pesar de las pruebas, iremos hacia adelante. Amén. Cuando veas todas las cosas que están mal, no te preocupes, el Señor encenderá la luz. Cuando veas que las cosas y los problemas empiezan a venir a tu vida, no te preocupes, el Señor empezará a abrir puertas, porque el único que puede abrir puertas, traer luz, traer bendición, traer claridad a nuestra vida es el Señor. A veces cuesta, hermano, a veces cuesta, pero Dios es el que sana mis heridas, Dios es el que me fortalece, Dios es el que me llena, es el único que me llena. Por eso, pase lo que pase, yo tengo que seguir hacia adelante, ocurra lo que ocurra, yo tengo que seguir hacia adelante, no importa. Yo he escuchado historias de misioneros que se fueron a la India, se fueron a la China, y en el camino su familia murió, murieron sus hijos, murieron su esposa, pero ellos siguieron hacia adelante, hacia el llamado de Dios. Es difícil, es fuerte, pero, hermano, cuando uno tiene un llamado fuerte en el Señor, no importa lo que ocurra. Yo me acuerdo que hace algunos años que fuimos al retiro de La Mancha con los pastores de la FIBE, y los que estaban tocando, una de sus niñas, un niño, no sé, se murió en la piscina, se les ahogó. Ellos estaban ensayando porque los dos son músicos, y el niño se fue y se escapó y murió ahogado en la piscina. Tendrías que verlos cómo ellos adoraban al Señor.
cómo la presencia de Dios caía en sus vidas. Hermano, y muchas veces nosotros nos preguntamos cómo puede ellos recuperarse de un trauma así, de una desgracia así, cómo puede recuperarse. Quizás a nosotros nos pasa algo pequeñito y abandonamos la fe, abandonamos al Señor, abandonamos el camino. Pero cuando uno ha sido tocado por Dios y tiene el llamado de Dios, a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, como Jesús llegó hasta el final. Jesús tomó la cruz, y aunque a veces tuvo que ser ayudado, y le pusieron la cruz a un tal Simón de Cirene, a pesar de todo eso, a pesar de la ayuda que recibió, Jesús llegó hasta la cruz, porque dice que Él puso el gozo en la cruz. Él puso el gozo, el deleite lo puso en la cruz, el llegar a la cruz y morir en la cruz, porque sabía que si Él llegaba a la cruz y moría en la cruz, iba a ser consumado, iba realmente a cumplir el propósito por lo cual el Hijo del Hombre había venido a este mundo, porque Él vino a salvar, Él vino a salvar lo que se había perdido, a quitarle al diablo lo que le había robado al Padre. Tú y yo estábamos en las manos del diablo, pero Jesús vino y nos sacó de la prisión, nos sacó de la cautividad, nos sacó de ese lugar de oscuridad, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora estamos agradecidos, hermano, por eso que cuando uno ha entendido, ha comprendido y tiene la revelación de lo que es Cristo para nosotros, uno no puede quedarse impasivo, uno sigue hacia adelante. Uno sigue hacia adelante. En el nombre de Jesús tenemos que seguir hacia adelante. Que vamos a ver muchas cosas en nuestra vida, que vamos a ver muchas cosas a nuestro alrededor, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Porque, hermano, este mundo está muy lleno de corrupción. Y por desgracia la corrupción alcanza incluso a los creyentes. Y algunos se llegan a desviar tanto de los caminos, que muchas veces ya no saben volver al camino bueno. Se desvían tanto del camino, que cuando quieren volver al camino bueno ya no pueden. Hay hombres que empezaron bien, pero el orgullo, la maldad, tantas cosas al final hicieron que se desviaran del camino, y cuando quisieron volver del camino, el orgullo les impidió volver al camino bueno y al camino real. Hermano, contra más grande sea la bendición que Dios te dé, más humilde tienes que ser, más entregado tienes que ser. Contra más te bendiga Dios, más tienes que buscar a Dios, porque más vendrá el diablo a tentarte para que te desvíes de sus caminos. Contra más grande es el imperio, más dinero necesita. Contra más grande es el imperio, porque muchas veces los hombres construyen imperios, pero no construyen reino. Y Jesús no habló de construir imperio, Jesús habló de construir su reino, el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es gozo, amor y paz en su Santo Espíritu. Y si el Espíritu Santo está reinando, entonces vamos a ver humildad. Si el Espíritu Santo está reinando, vamos a ver amor. Si el Espíritu Santo reina, veremos paciencia, veremos gozo, veremos todo el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo viene cuando está el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo no está, entonces no veremos nada de eso en los miembros de la iglesia. Por eso necesitamos al Espíritu Santo entre nosotros, para que Él nos ministre. Él es el que suministra en nuestras vidas. A veces nos desviamos y el espíritu que nos está guiando ya no es el espíritu de Dios, es el espíritu de este mundo. Desgraciadamente, dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Por eso, hermano, tenemos que ser muy valientes. Sígueme. Jesús le dijo, sígueme. Y mira que ahí hay un punto. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Tú quieres seguir al Señor? Síguele. Síguele, a pesar de todas las cosas, síguele. Acabo, 5 minutos y acabo. San Mateo 8, 23 en adelante. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mira, si Jesús está en la barca, los discípulos le siguen. Lo más importante es que Jesús esté en la barca. Esta es la barca. Si su presencia está aquí, los discípulos le van a seguir. Amén. Por eso, lo que tenemos que procurar cada uno de nosotros es que Jesús esté en medio de nosotros. ¿Y cómo está Jesús en medio de nosotros? Está en nosotros. Cuando nos santificamos,
cuando le buscamos, cuando nos llenamos de su espíritu, cuando somos capaces de decirle a nuestra carne no. A nuestra carne hay que decirle no. No me voy a quedar en casa. No me vas a dejar sentado en el sofá. No me vas a dejar durmiendo en la cama. No, me voy a levantar, voy a buscarte, voy a estar haciendo lo que el Señor quiere que esté haciendo. Amén. Hay que aprender a decir a nuestra carne no. Eso se dice, hay que negarse. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Os fijáis? Que hay unos requisitos para seguir al Señor. Ahora, el Evangelio en este tiempo es puertas anchas. Y Jesús nos dijo que las puertas eran anchas. Jesús dijo que las puertas eran estrechas y el camino era angosto. Hoy han hecho del Evangelio camino ancho y puerta ancha. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, el Evangelio es un camino angosto y hay una puerta estrecha. Y dice más el Señor, y son pocos. No dice que son muchos, dice que son pocos los que lo hallan. Hermano, la iglesia no es solamente esta iglesia, la iglesia del Señor está aquí, está allá, está allá, está allá, está en cualquier lugar donde se reúnan, pero los verdaderos creyentes, esa es la iglesia de Dios. Aquí podemos haber quizás 20 personas y a lo mejor no todos somos escogidos por Dios. ¿Me entendéis? Dios se va a llevar de cada lugar a los que son suyos, a su iglesia verdadera, porque no existe una iglesia falsa. La iglesia del Señor es verdadera. Los que somos falsos somos nosotros. ¿Entendemos? Por eso hay que procurar buscar a Dios, hay que llenarse de su espíritu y procurar que Jesús esté primeramente en nuestra vida y que traigamos a Jesús a la barca. Pero primero tiene que estar Jesús, ¿dónde? En nosotros. Primero Jesús en nosotros. No vengas a buscar a Jesús en la barca si primeramente Jesús no está contigo. No sé si lo has entendido. Hay muchos que vienen a buscar a Jesús a la barca y no han buscado a Jesús en toda la semana. No han abierto la Escritura, no han orado, no han buscado de Dios y vienen a buscar a Jesús aquí. No lo encuentran. A veces lo encuentran, a veces hay un arrepentimiento, pero tú tienes que venir ya con Jesús en tu vida a este lugar. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Acabo. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cómo estaba él? ¿Y qué había? Una tempestad. Habían problemas en la barca, pero él dice, tranquilo, yo estoy en la barca. Si hay problemas, si hay cosas que son difíciles, si Jesús está en la barca, estamos a salvo. Amén. Si Él está en medio, estamos a salvo. Mira el 26, y acabamos con este versículo. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Pero yo no he estado nunca en una tormenta en el mar, pero si os fijáis en las tormentas que hemos tenido estos últimos días, que han roto árboles, que ha caído agua por todos sitios, granizo como pelota de tenis. Ahora tú imagínate una tormenta de esa y encima en la barca y en el agua. Tiene que ser horrible, vamos. Yo creo que estarían pero súper acogidos allí y despertando a Jesús, Señor, que morimos, que perecemos. Pero a pesar de todo eso, Jesús estaba diciendo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Amén. Bueno, nos quedamos con esa palabra. Muy bien, vamos a orar. Ramón, ¿quieres despedir la reunión? Y acabamos. Padre. Amén. Dios os bendiga. Acordaros que hay Santa Cena el domingo a las 11. Amén.